En el caso de hoy nos vamos a dedicar a analizar el contrato de, de mutuo, donde estamos frente también a una figura nominada expresamente, tal cual pasaba en el Código Civil de Vélez, establecida en la parte especial de este Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1525, que expresamente define el contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles, y el mutuario, se obliga a devolver esa cantidad de cosas en la misma calidad y especie. Claramente acá en el negocio jurídico nos estamos ubicando en un contrato que tiene por objeto ceder el uso y goce de una cosa entre las partes. Es una definición que merece ser analizada por el contenido que tiene, esta del 1525. Fijémonos que precisamente el mutuante está estableciendo que se compromete a entregar al mutuario en propiedad. Esto ya nos está diciendo que deja de ser un contrato de carácter real para pasar a ser un contrato meramente consensual. Acá establecemos, recordamos, como siempre lo hacemos, que el Código Civil y Comercial ha quitado de la posible clasificación de los contratos esta clasificación que sí tenía Vélez entre contratos consensuales y reales, mencionando que esta clasificación podría estimarse todavía en la doctrina. De hecho, la marcamos como nota distintiva y establecemos entonces que el mutuante puede comprometerse a entregar una cosa en el futuro, cuando en los términos del Código Civil de Vélez se establecía que era un derecho real y que el contrato se perfeccionaba cuando efectivamente esa cosa se entregaba al mutuario. En cambio ahora, entonces, reiteramos para que quede claro, el mutuante compromete su obligación principal de entrega al mutuario en propiedad de esa cosa fungible. Y con ese mero compromiso celebrado entre las partes tenemos un contrato consensual. Hay una determinada cantidad de cosas fungibles, dice la definición, cosas fungibles, que es una nota evidente y clara de este contrato de mutuo. Acá cantidad nos refiere que es algún tipo de cosa que se puede medir de alguna forma y a la vez que es fungible y necesariamente fungible. Y la tercera nota que marca esta definición es cuando el mutuario se obliga a devolver esa misma cantidad de cosas en la misma calidad y especie. Si hablamos de siempre las partes están hablando de una cosa fungible con cierta calidad y especie que se puede dar. Entonces, como caracteres señalamos que el contrato de mutuo va a ser consensual, meramente consensual, por estas notas que veníamos marcando. El mero compromiso de las partes está perfeccionando la existencia del contrato. Va a ser bilateral. Hay obligaciones evidentemente a cargo de las dos partes, prestaciones pendientes a cargo de las dos partes. Podría, conforme al 1527, ser gratuito u oneroso, pero el mutuo de por sí, en caso de que las partes nada digan, en forma accidental y supletoria, en forma supletoria es de por sí oneroso. Y en forma accidental las partes pueden establecer un pacto en contrario, conforme lo establece el 1527, estimando que el contrato sea en sí no oneroso, es decir, gratuito. Entonces, si las partes lo prevén, accidentalmente puede ser gratuito. Es conmutativo, es no formal, es un contrato que no tiene predispuesta ningún tipo de forma prevista en la ley para su validez, con lo cual nos remitimos a la regla general del artículo 1015 del Código Civil y las reglas generales de prueba del artículo 1019 del Código Civil y Comercial. Cabe comparar el contrato de mutuo con otras figuras similares que pueden llegar a confundirnos, pueden llegar a tener notas similares. Por ejemplo, el mutuo
gratuito y el comodato. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia claramente es que en el mutuo, la cosa es fungible y en cambio en el comodato la cosa es no fungible. En el mutuo y la compraventa, si comparamos estas dos figuras, el mutuo la cosa está destinada a ser devuelta al propietario, al mutuario. En cambio, en la compraventa estamos hablando de una transmisión del dominio perfecta, salvo que se realice con alguna cláusula especial como puede ser la retroventa. Y con respecto a la permuta y el mutuo, también pasa algo similar que en la compraventa. El destino final de la permuta es siempre la transferencia del dominio. Respecto al mutuo y la locación de cosas, la diferencia va a estar radicada en que la locación de cosas expresamente prevé el precio cierto determinado, y hay una devolución de la cosa, mientras que en el mutuo se está transfiriendo la propiedad o dominio de la cosa, y en la locación de cosas no se transfiere el dominio, se transfiere meramente la tenencia, posesión, uso y goce de la cosa. Respecto a la capacidad para celebrar el contrato de mutuo, establecemos que no hay reglas especiales de capacidad, por lo cual nos remitimos a las reglas de parte general de contratos, en los artículos 1000 a 1003, o en la parte general de los actos jurídicos, entre los artículos 20 a 50 del Código Civil y Comercial. Sí marcamos como elementos esenciales del contrato el consentimiento, el objeto y la causa, porque en este contrato son las notas que lo transforman en elementos esenciales. Respecto al consentimiento, establecemos que el mero consentimiento va a perfeccionar la existencia del contrato, tal como dijimos que se desprende de su propia definición del contrato, del negocio jurídico. Respecto al objeto, establecimos claramente, conforme también la definición que analizábamos más arriba, que se trata de un contrato que tiene por objeto cosas de una determinada característica. Respecto a la causa, también está dada por la entrega de la cosa, pero con la obligación de restituir otra de igual calidad y misma especie, y siempre, como marcábamos en el objeto y en la definición, siempre cosas fungibles. Respecto a los plazos, el contrato de mutuo, por supuesto que va a requerir la existencia de un plazo, un periodo entre la entrega de la cosa y el cumplimiento de la obligación. Se trata de un contrato donde el negocio jurídico evidentemente está muy relacionado con la función del crédito y la circulación del crédito. Habitualmente en nuestro país, en nuestro medio, el contrato de mutuo es utilizado como una de las formas posibles de circulación del crédito, algo que tiene gran importancia en todo sistema comercial, en todo sistema mercantil, que es la circulación entonces del crédito, de la cual el mutuo entonces es una de las herramientas posibles. Habitualmente tenemos el cheque digital, el pagaré, la letra de cambio. Son formas, el reconocimiento de deuda, son distintas formas de circulación del crédito, los sistemas de crédito bancario. En cambio, acá ya hablamos de un contrato de circulación de crédito que quizás no responda a la figura del título de crédito, pero sí responde al mismo negocio jurídico que es la circulación del crédito. Con lo cual, el plazo va a ser también una cuestión esencial que debería estar presente en el contrato de mutuo, establecer cuál es el plazo de restitución de la cosa. Incluso si el plazo no está previsto, el mutuante va a poder reclamar la restitución de la cosa fungible en la misma calidad y especie en cualquier momento al mutuario. Porque el plazo es un elemento también, si se quiere, esencial para la existencia de este contrato de circulación de crédito. Respecto a forma y prueba, dijimos ya que regían las reglas generales
de parte general en forma del artículo 1015 y en prueba del artículo 1019, ya que no tiene características formales ni probatorias específicamente previstas, con la salvedad de que obviamente la cuestión de prueba de la existencia del contrato de mutuo va a traer mucha problemática si realmente las partes no establecieron ese contrato por escrito. Respecto a las obligaciones del mutuante, la propia definición del artículo 1525 nos está mostrando las principales obligaciones de las partes. Fíjense que entre las obligaciones del mutuario van a estar restituir la cosa recibida, siempre en igual cantidad, calidad y especie que la entregada por el mutuante. Y en caso, por supuesto, de ser un mutuo oneroso, va a estar aparejada la obligación de pagar los intereses sobre la cosa. Va a haber una obligación de restituir, también a cargo del mutuario, obviamente, como una obligación principal, por lo cual se está obligando, decíamos, a devolverla en igual cantidad de cosas, en la misma especie y calidad. Y respecto a los intereses, también marcábamos que existen distintos tipos de intereses previstos en plaza. Uno de ellos está en el artículo 1527, donde se establece expresamente, en forma nominada, la posibilidad de fijar intereses compensatorios, siempre que el mutuo sea en dinero. Artículo 1527. Y los intereses son debidos en la misma moneda que fue prestada por el mutuario. Por el mutuante. Si el mutuo es de cosas fungibles que no son dinero, los intereses de todas formas pueden determinarse en dinero. A la vez conocemos otras clases de intereses en nuestro medio, como van a ser las cláusulas penales, donde se derivan intereses punitorios y o resarcitorios, conforme vimos en la parte especial de obligaciones, cuando analizábamos las obligaciones de dar sumas de dinero, y esos tipos de intereses punitorios e intereses resarcitorios deberán estar expresamente contemplados por las partes en el contrato, y por supuesto tanto los compensatorios como los resarcitorios y punitorios van a estar sujetos a la posible revisión del juez. Artículo 719, si mal no recuerdo, de la parte de obligaciones, siempre en la parte de obligaciones de dar sumas de dinero, donde se establecía que los jueces están legitimados a revisar las cláusulas de intereses que se hayan podido establecer, y en caso de ser intereses excesivos, van a poder fijar límites a lo pactado por las partes e incluso imputar parte de los intereses al rubro capital. Cabe destacar también y recordar que el artículo 765 del Código Civil y Comercial 2015 establece expresamente, se fija las reglas de las obligaciones de dar sumas de dinero, y en su parte final establecía que la parte deudora de una obligación de suma de dar moneda extranjera podía eximirse de esa responsabilidad pagando esa obligación mediante la entrega de sumas de dinero, moneda de curso legal local. Ahí entendemos, junto con la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, que esta es una cláusula supletoria y que en forma accidental las partes pueden eliminar ese carácter supletorio de este artículo y establecer que en realidad la parte deudora desiste de esa facultad, que no es de orden público, no es de carácter imperativo, y por lo tanto, siempre en ese caso el deudor va a tener que devolver, en el caso que se trate de una suma, una obligación de dar sumas de dinero en moneda extranjera, va a tener que devolver la suma de dinero en la misma moneda extranjera que fue pactada. Igualando en ese caso, en el caso que el deudor desista de esa facultad,
igualando la situación a la que si tuviera por obligación dar cosas ciertas. Respecto a la prescripción, es importante resaltar acá que el contrato de mutuo va a tener una prescripción para reclamar su cumplimiento expresamente establecida en la parte final del código, en la parte general donde se establecen las reglas de la prescripción. En el artículo 2560 establecía en los 5 años y que en el caso de los intereses van a tener que analizarse el transcurso de ese plazo en cada caso particular de cada monto de intereses, conforme el inciso C del artículo 2562 también en materia de prescripciones. Y por último, destacamos también que como cláusula accidental y especial, las partes podrían fijar la posibilidad de utilizarse el anatocismo, con reglas claramente fijadas y limitadas por el artículo 770 de la parte de obligaciones de dar sumas de dinero, donde se establece, recordemos, algo ya visto en obligaciones, que el artículo 770 fija como límites al anatocismo que la cláusula sea expresa, es decir, el anatocismo en ese caso se fija para contratos, porque el inciso A del 770 fija la necesidad de que exista una cláusula expresa. Y define incluso en ese inciso A que el anatocismo va a ser la incorporación o acumulación de los intereses al capital. Pero esta facultad del acreedor solo se va a poder ejercer en periodos no inferiores nunca a 6 meses. ¿Sí? También se puede dar el anatocismo cuando la obligación se demande en sede judicial y en ese caso, desde la notificación de la demanda, los intereses se van a incorporar el capital también, al cual estamos viendo. En el inciso C del 770 se establece también la posibilidad de recurrir al anatocismo cuando se practique liquidación judicial en el marco de un proceso, donde también se incorporan los intereses al capital. Y en el inciso D deja abierta la posibilidad para cualquier otro supuesto posible contemplado en alguna otra norma especial. Muchas gracias.